Muy buenos días, Ricardo, bienvenido. Este es el último módulo es el último bloque de la preparatoria abierta. Este es el módulo número 18 y nuestra materia se llama Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Como siempre, les recuerdo que el material que utilizamos en esta clase no es de mi autoría. Los videos, los conceptos, las imágenes están en internet y por eso es que los utilizamos para fines pedagógicos. Y vamos a comenzar con nuestra clase uno o nuestra guía uno. Pero antes de irnos de lleno a las guías, vamos a ver algo de información. Esta información que te voy a mostrar viene en el libro de preparatoria abierta, que fue el que les mandé también por ahí al WhatsApp. No lo vamos a ver todo el libro, sin embargo, hay algunos conceptos, hay algunas imágenes que los tomamos pues también para los fines pedagógicos. Muy bien. Y vamos a empezar por conceptos básicos. Ricardo, ¿puedes leer qué es la estadística y la probabilidad? No importa que no lo leas en voz alta, léelo para ti, por favor. Si algo no lo entiendes, me dices para decirte qué dice. Voy a apagar mi cámara porque el internet está un poquito inestable, ¿sale? Muy bien, dice la estadística es la ciencia que nos ayuda a recolectar, analizar e interpretar datos para buscar explicaciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Algo que no podemos predecir. Por ejemplo, yo ando buscando a lo mejor ahora para la graduación de ustedes, ¿de qué color quieren la camiseta los muchachos del grupo uno del sábado? Ah, bueno, a lo mejor son 25, aunque ninguno viene a clase más que tú, pero les vamos a preguntar a todos qué color de camiseta quieren. Es aleatorio, ¿por qué? Porque yo no puedo predecir cuál va a ser el color que va a ganar. Yo no puedo decir, ah, sí, seguro, seguro, seguro va a ganar este color, ¿sí? Por eso es que tengo que preguntar, tengo que recolectar esos datos, analizarlos y al final hacer una interpretación. La probabilidad entonces es aquella que asigna la oportunidad o posibilidad, de ahí la palabra probabilidad, de ocurrencia de algún evento. Aquí vamos a ver cuáles son los resultados o qué tan probable es que que suceda un evento. Un valor numérico que se encuentra entre cero y uno, que sería entre cero y uno porque el 1 sería el 100%, ¿sí? O dice acá, entre cero y 100 si hablamos en términos porcentuales, entendiendo que el uno equivale al 100%. Y no es que sea solo un dato, sino que son todos los datos. ¿Me ayudas, por favor, leyendo estos? No importa que no los quieras leer en voz alta, léelos para ti, por favor.
¿Listo? Dice, la frecuencia absoluta es aquella frecuencia de un evento en el número de veces que está observado. Por ejemplo, una persona tira a anotar a gol, ¿sí? Tantas veces y acierta tantas. Entonces, ahí nosotros sacamos cuál es la frecuencia absoluta, o sea, todas las veces que sucedió el, 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 el evento, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, si una persona juega y tira 400 veces a gol, la frecuencia absoluta son las 400. De ahí vamos a sacar cuántos fueron los goles que sí metieron. Y la frecuencia relativa dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta del evento y el número total de eventos observados dentro de un periodo específico. Por ejemplo, si de estas 400 tiradas a gol lograron anotar 5 goles, entonces son 5 de 400. Esa es la relativa. Aquí abajo dice, mira, por ejemplo, en un evento donde se hicieron 145 tiradas a gol y se anotaron 35 goles, entonces al dividir 35 entre 145 nos da 0.24. Esto hay que multiplicarlo por 100, porque por lo general, siempre en cuanto hablamos a frecuencias relativas, lo presentamos en porcentaje. Y decimos que el porcentaje de anotación de goles es el 24%. La estadística y sus principios básicos. Hablar de fenómenos naturales como las lluvias, las tormentas y los procesos sociales como el crecimiento de la población, el desempleo o el analfabetismo es común. Los fenómenos naturales es todo aquello que el hombre no puede controlar, sin embargo sucede. Y los procesos sociales son todos aquellos en los que el ser humano está involucrado directamente, no porque él los haga, sino porque son cosas que nosotros como seres humanos experimentamos. El uso de la estadística es común en diversas ciencias y situaciones cotidianas, pues permite obtener información detallada de todo tipo de variables sociales y naturales. ¿Qué son los procesos, los fenómenos sociales y fenómenos naturales y procesos sociales? Un fenómeno natural, por ejemplo, ¿cuáles son aquellos que vemos en nuestro entorno? Bueno, las altas temperaturas o las bajas temperaturas, dependiendo de la época del año en el que estemos, los vientos, las tormentas, la arena, los temblores, los ciclones, ¿sí? Esos son los fenómenos naturales. Un proceso social son, por ejemplo, la migración, la economía, el crecimiento de la población, la sobrepoblación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, etcétera, etcétera. Existen o para fines prácticos, nosotros trabajamos con dos tipos de eventos. Un evento que se llama determinístico y el otro que se llama aleatorio. Un fenómeno natural o un proceso social es definido como determinístico si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, Ricardo, aquí necesito que prendas tu micrófono y me contestes. Después del lunes, ¿qué día sigue? Martes, Si son las 5 de la tarde, dentro de una hora, ¿qué hora va a ser? 6. Las 6, ¿sí? Esos son eventos determinísticos que no necesitamos ni siquiera investigar, ya sabemos lo que va a pasar, ¿sale? Por otra parte, un fenómeno natural o proceso social es definido como aleatorio si su ocurrencia no puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, si yo tiro un dado, el dado tiene 6 caras y tiene los números del 1 al 6. ¿Cuál crees tú que vaya a caer? ¿Qué número crees tú que vaya a Del caer? 1 al 5. El 5. Yo a lo mejor digo que el 4, ¿no? Y ese sí no se puede dividir, no se puede predecir porque ese es un evento aleatorio. No sabemos cuál es el que vaya a caer a menos de que el dado esté cargado, muy importante. No sabemos cuál es el que vaya a caer. Por ejemplo, aquí es donde entran los juegos de azar. Si nosotros sacamos una carta de una baraja española, a lo mejor van a salir bastos, a lo mejor van a salir copas, a lo mejor van a salir espadas, ¿sí? Si nosotros lanzamos una moneda, hay dos posibles opciones que caiga, o cae águila o cae sello. Esos son los eventos aleatorios, y los determinísticos son los que sabemos que sí o sí van a pasar.
Las variables como instrumento de medición de la incertidumbre y la variabilidad de un fenómeno aleatorio. ¿Qué es una variable? Es cualquier característica cuyo valor puede cambiar al ser medida en distintos periodos de espacio y de tiempo. Unas variables son símbolos que representan el valor de una cantidad cuyo posible valor observado no es fijo porque puede variar. De ahí viene su nombre de variable. ¿Qué tipos de variables manejamos en la estadística? Manejamos las variables cualitativas, su nombre lo dice, son cuáles, ¿sí? Y son variables no numéricas. Retomando el punto o el tema de para la graduación, ¿qué camiseta vamos a llevar? ¿Sí? Ahí no importa, no tiene un orden, pues, pero sí son los colores. Por eso nos dice cuáles, cualitativa. A lo mejor se proponen el color blanco, el color negro, el color morado y el color azul. Esas son las 4 propuestas que pudieran ser las camisetas para la graduación. De estas pueden clasificarse como ordinal, que guardan una relación jerárquica. Por ejemplo, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, ¿sale? O lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque llevan un orden. Hay una relación de quién va primero y quién va después, pero ninguna de ellas son variables numéricas, ¿sí? Son no numéricas. Las otras son nominales, no guardan una relación jerárquica. Aquí es donde entran los colores de las camisetas o los sabores de las paletas que queremos comprar para el verano. Y existen las otras que se llaman cuantitativas, ahí sí nos dicen cuántas, y se dividen en continuas, que pueden ser valores numéricos no enteros. Por ejemplo, 3/4, punto 25, 0.333, un tercio, etcétera, etcétera. Y las variables numéricas discretas, que únicamente son valores enteros. ¿Dónde aplicamos estas? Por ejemplo, cuando decimos cuántas personas asisten al cine constantemente, ¿no? O los lunes, o los martes, o los miércoles. Ahí no podemos decir que asisten no sé, 400.32 personas. O sea, no podemos partir a una persona en punto 32 porque sería como que solo fue hasta la cintura o solo fue hasta la cadera o hasta el cuello, ¿no? No llega una persona a medias, pues. El número de carros que tenemos en el padrón fiscal dentro del estado de Baja California para el canje de placas, no podemos decir que son 5.427.832.75, porque le falta el motor a un carro, ¿no? Ahí tienen que ser variables discretas, que son números exactos, cantidades exactas enteras de carros. Las distribuciones más comunes que se utilizan dentro de la probabilidad es una que se llama distribución de Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de una frecuencia media de aparición de dichos eventos. Muy importante, cada uno de los eventos tiene que tener un intervalo fijo de tiempo, de espacio, ¿ok? Y la distribución binómica. En esta distribución dice el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli, independientes entre sí con una probabilidad física de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Se llama binómica porque los valores que va a adquirir esta probabilidad es sucede, no sucede, entonces los valores es 0 para cuando no sucede, 1 para cuando sí sucede. Hasta aquí, Ricardo. ¿Alguna pregunta, duda, queja, trauma, reproche, coraje, angustia o lo que sea? No. Muy bien. Ahora sí nos vamos a ir yendo a las preguntas de la guía. La primera dice, tomando en cuenta los datos de la gráfica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? ¿Qué pasa aquí? En octubre está la mediana de la temporada en cuanto a la intensidad de los huracanes. ¿Por qué la mediana? Porque es el dato de en medio. ¿Sí? La mediana siempre se calcula utilizando o buscando cuál es el dato del medio, organizando de menor a mayor o de mayor a menor.
Dice, la superficie total del estado de Colima es de 5.625 kilómetros cuadrados. La superficie de áreas sin vegetación es de 11.73 kilómetros cuadrados. Entonces, la superficie en kilómetros con vegetación representa ¿qué será? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice que toda la superficie son 5.625 kilómetros cuadrados y que la superficie de área sin vegetación son 11.73 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la superficie tendría que ser la diferencia de restar 5.625, que equivale al 100%, ¿sí? A 5.625 le quitamos 11.73 y nos quedan 5.613.27 y tenemos que encontrar cuál es el porcentaje en terreno. ¿Qué tenemos que hacer? Esto se llama regla de tres. Multiplicamos los cruzados 5.613.27 por 100 y lo dividimos entre 5.625. Y eso nos da un 99.79% que lo redondeamos a 99.8%. Cualquier pregunta que tenga Ricardo, me dices, maestra, explíqueme eso porque no lo entendí y nos detenemos. Y se encuentra la media y la mediana de los valores siguientes. La media es sumar cada una de estas cantidades, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dividirlo entre 10. Y para encontrar la mediana, hay que colocar los valores del más pequeño al más grande. Ya están, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es ir marcando uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha. ¿Qué pasa aquí? Fíjate, quedaron dos valores en medio. La mediana es el valor que está justo en medio, pero en este caso son dos. Y como son diferentes, hay que sumar 43 más 45 y dividirlo entre 2. 43 más 45 son tantos como 88 entre 2 y 88 entre 2 nos va a dar 44. Por eso, la respuesta correcta es el inciso B. La mediana es el valor 44 y la suma de todos estos datos divididos entre 10 es 65.6. De la siguiente lista selecciona los tipos de variables que pueden estar incluidas en el fenómeno de estudio y sus gráficas. Las cualitativas, las continuas y las aleatoria binomial. Cualitativas, recordemos que es cómo son, cuáles, ¿sí? Continua está dentro de las cuantitativas, pero tiene valores, por ejemplo, 2.73, 3 novenos, un tercio, 5 octavos, ¿sí? 3. Puede tener números enteros, fraccionarios o decimales. Y la aleatoria binomial es que únicamente es sucede, no sucede. Analiza el siguiente caso a continuación y responde las siguientes dos preguntas. Analízalo, por favor, léelo para ti.
La pregunta dice, ¿de qué manera abordarías el papel de especificaciones que le dio el asesor? Lo analizas detenidamente para comprenderlo e identificar las dudas que pudieras tener sobre el proyecto. La siguiente dice, ordena los siguientes eventos desde el menos probable hasta el más probable. La próxima semana no tendrá día domingo. El 6 de enero se celebra en México el Día de Reyes. El primer animal que va a entrar al acuario será una tortuga. En el mes de mayo lloverá en el DF. Dice desde el menos probable hasta el más probable. Lo menos probable es que la próxima semana no tenga domingo. De ahí que en el mes de mayo vaya a llover en el DF. De ahí que el primer animal que entra al acuario será una tortuga. Y por último, el que sí o sí pasa, es que el 6 de enero se celebra en México el Día de Reyes. Se define como el tipo de variable que es cuantificable. ¿Cuántos? Únicamente en el conjunto de los números enteros positivos, como el número de hijos, las personas que entran al cine, los autos que salen de la Ciudad de México cada hora hacia Cuernavaca. Esas se llaman variables cuantitativas discretas. Dice, este tipo de fenómeno natural se caracteriza por ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar con vientos que superan los 110 kilómetros. Vamos a ver este video, ¿sale? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué son y cómo se forman las tormentas más grandes y violentas, los huracanes. A los huracanes se les llama así porque, según la leyenda maya, un dios llamado Huracán esparció su aliento a través del agua, creando la tierra. Pero eso es una leyenda. Los huracanes, en realidad, son enormes tormentas tropicales que se forman en el sur del Océano Atlántico, en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Dependiendo de dónde se formen, conocer qué son y cómo se forman las tormentas más grandes y violentas. Perdón, es que se abrió en otra página y estaba doble el sonido. También se les llama ciclones o tifones. A los huracanes que se forman en el Océano Pacífico se les llama tifones, y a los que se forman en el Océano Índico, ciclones. Los huracanes están formados por un ojo o centro compuesto por aire tranquilo, rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se juntan y se desplazan sobre las aguas cálidas de los océanos. El aire cálido de la tormenta hace que las aguas superficiales se evaporen y empiecen a elevarse, generando baja presión en la superficie del océano. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta empiece a girar. A medida que la tormenta se va desplazando por el océano, la velocidad del viento aumenta y va cogiendo una enorme e increíble fuerza hasta formarse el huracán. Cuando toca tierra, el impacto de un huracán suele causar muchos daños, aunque depende de la categoría de huracán que sea, ya que se clasifican en 5. Los huracanes de categoría 1 son los más flojos y tienen una velocidad entre 119 y 153 km por hora. Los de categoría 5 van a más de 250 km por hora y son súper destructivos. La verdad es que los huracanes son muy peligrosos y hay poblaciones que han sido destruidas por ellos.
En la actualidad, los científicos no saben si el calentamiento global provoca más huracanes o no, pero sí tienen claro que aumenta mucho su intensidad y su poder de destrucción. Así que, como siempre os decimos desde Happy Learning, tenéis que cuidar el planeta. Tenéis que reciclar y contaminar lo menos posible. Si todos respetamos la naturaleza, evitaremos muchas desgracias y tristezas. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Aunque sabemos que los huracanes son fenómenos naturales, es importante que seamos conscientes de lo que nosotros estamos contaminando el mundo porque eso hace que se provoquen más fenómenos naturales. Yo me acuerdo cuando estábamos en primaria nos decían que los fenómenos naturales eran ajenos a la mano del hombre, sin embargo, en realidad son consecuencia también de la mano del hombre. ¿Sale? Muy bien. Entonces, dice, este tipo de fenómeno natural se caracteriza por ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos y es causado por la evaporación del agua que asciende del mar con vientos que superan los 110 kilómetros. Estamos hablando de los huracanes. Dice, lee con atención el siguiente texto y después contesta la pregunta que se plantea. ¿Lo lees, por favor, Ricardo? La pregunta dice, ¿cuál de los eventos que se menciona tiene un solo resultado probable? El número de campañas preventivas y realizadas y la altitud sobre el nivel del mar. Eso no va a variar, pues, ¿sí? En base a la distribución normal. La distribución normal es una campana que se llama campana de Poisson, que es algo así, y donde el concentrado de los datos está en medio, está sesgado a un lado o está sesgado al otro lado, ¿sí? Depende de cómo se trabaja. Dice de las siguientes expresiones, ¿cuáles son sus conceptos? Ahí te va. La S es la desviación estándar poblacional. La X testada es la media aritmética muestral. Esa X ahí sale como media rara, pero esa X es así. Se llama testada cuando le ponen una rayita arriba de la letra. La siguiente, que es sigma, es la desviación estándar muestral y la última, que se llama mu, se llama media aritmética poblacional. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B de bueno. Del siguiente listado de desastres, identifica los que son provocados por el hombre. ¿Cuáles de estos crees tú, Ricardo, que sean provocados por el ser humano?
No. Es la D. La deforestación es la tala de árboles. El cambio climático, gracias a todos los no cuidados que tenemos nosotros, ha estado cambiando mucho. En la extinción de la fauna, los animales se mueren normalmente, como todo lo que tiene vida, pues tiene un ciclo de vida. Sin embargo, las cazas excesivas y la corrupción en los permisos de caza han provocado la extinción de la fauna. La siguiente dice, ¿cuáles de las siguientes acciones se consideran adecuadas para realizar una investigación acerca de los fenómenos naturales susceptibles de ser analizados estadísticamente? Citar a los autores cuando se haga una investigación. Acuérdate que por allá, creo que fue en la primera materia, donde decíamos la importancia de siempre citar al autor del contenido. Ahorita que empezamos a grabar, yo dije que los materiales que se utilizaban aquí no son de mi autoría, no sé quién son porque están en internet, pero que los utilizamos para fines pedagógicos. Entonces yo ya estoy diciendo que no son míos, yo no los estoy clonando. Luego la tercera dice parafrasear citas o textos para integrarlos a mi investigación. Yo no puedo decir que yo digo que pasa tal, sino fulanito de tal dice esto, manganito dice lo otro, y así los autores de cada uno de los textos que nosotros vamos leyendo. Y revisar publicaciones técnicas. ¿Por qué? Porque de repente nos dejamos llevar porque, es que lo encontré en internet, pero no sabemos ni quién lo escribió y si no son publicaciones técnicas, si no son fidedignas, no tienen sentido que las pongamos. Para el desarrollo de una investigación de campo documental, se requiere plantear lo que se conoce como, ¿qué cosa? Que define lo que se espera obtener y se formula de forma precisa debido a que constituye una guía para la investigación. Eso se llama pronóstico. Lo que yo creo que va a pasar. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes, en la población mexicana existen variables cualitativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las que se presentan a continuación corresponde a este tipo de concepto? Bueno, el nivel sociocultural y económico de los adolescentes. La número 15 dice, identifica la oración que completa la definición. Un polígono de frecuencia es donde el eje X reporta y las ordenadas son proporcionales a. Un polígono de frecuencia es un gráfico de línea donde el eje X reporta la marca de clase y las ordenadas o el eje de las Y son proporcionales a los números de casos que suceden. ¿Cómo se llama a la distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo? Dijimos que las dos más comunes eran Poisson y la normal. En este caso es Poisson. La 17 dice, completa el siguiente párrafo. La estadística que es el conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción de las observaciones estadísticas que se refieren tanto al total de la población como a una muestra de la misma, mientras que la estadística que se ocupa de la lógica y procedimiento para la toma de decisiones en base a las propiedades de una población y los resultados obtenidos en una muestra conocida. La estadística descriptiva es el conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción, de ahí viene su palabra, de las observaciones estadísticas que se refieren tanto al total de la población como a la muestra de la misma, mientras que la estadística inferencial se ocupa de la lógica y procedimiento para la toma de decisiones. Inferencia quiere decir tomar decisiones.
La 18 dice, en un conjunto de datos, ¿cómo se llama a la media de las desviaciones absolutas? Se llama media aritmética. ¿Sabes qué? Esta está mal. Esta es de media. Déjame nada más cambiarla. Esta es la desviación media. Ok. Ujú, muy bien. Listo, ahora sí. Entonces, esta es media de las desviaciones absolutas, es la desviación media. Dice, en el primer día de clases, el tiempo promedio requerido para desplazarse de su casa al colegio es de 10 minutos, de 10 alumnos fue 27 minutos. Se seleccionaron 9 alumnos cuyos tiempos fueron, y aquí vienen los tiempos. ¿Qué tiempo de los alumnos está representando por la mediana? Recordemos que la mediana es, necesitamos ordenar los números de menor a mayor y el dato del medio. Entonces, es 15. Luego del 15 en estos números sigue el 20. Luego del 20 sigue el 23. Luego del 23 sigue el 25. Después del 25 sigue el 27. Perdón. Del 27 seguirá el 30. Del 30 sigue el 35. De 35 sigue 38. Y al final es el 40. ¿Sí? Luego, para encontrar la mediana, vamos cancelando uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha. Este es el dato del medio. Nada más que, ¿qué fue lo que pasó aquí? Así es como se calcula la media, perdón, la mediana. Sin embargo, cuando resolvieron este ejercicio, hicieron lo mismo y el dato del medio les da 38. Esto está incorrecto, pero es la respuesta que nos marca, ¿sí? Lo correcto es que sea 27 y aquí debería de decir 27. Déjame anotar eso. La pregunta 19. Muy bien. Ahora sí, avanzamos. Dice, los fenómenos que son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin la participación directa del hombre. Son los fenómenos naturales. Decimos que sin la participación directa del hombre, porque el hombre no va y los hace, pero las acciones que tienen los seres humanos, pues sí repercuten en la naturaleza. Relacionar las etapas del método científico con el estudio de la composición de la luz. La observación es, el arco iris es el resultado de la descomposición de la luz en el laboratorio. El problema es, ¿qué es el arco iris? La hipótesis es, el arco iris es visible después de la lluvia. Y en el diseño experimental, la luz solar, que se percibe como la luz blanca, está constituido por una mezcla de ondas luminosas de diferente longitud y color, las cuales representan la porción visible del espectro electromagnético. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D de dedo.
Calcula la media aritmética de las calificaciones de un estudiante de 6 módulos de bachillerato. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sumar cada una de estas cantidades y dividirlas entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso nos da como un promedio 80. ¿Dudas hasta aquí, Ricardo? No. La 23 dice, se define como el progreso del pensamiento en la metodología científica, en la medida en que el hombre depure los fenómenos antecedentes, concomitantes y consecuentes y elija uno o algunos de ellos, sin los cuales no se producirán los efectos observados. Esto es la conclusión. Una vez que se hace una investigación, se descartan ciertas cosas y te quedas solo con algo que sería como la conclusión de la investigación. La número 24 dice, te dan un conjunto de datos sobre grupos poblacionales y sus niveles económicos en tu municipio. A partir de ello, debes construir una tabla, hacer una gráfica, un diagrama de barras o dispersión, usando las opciones de la hoja de cálculo e interpretar el resultado para mostrar la correlación existente entre las medias y las dispersiones de los datos. ¿Qué piensas respecto a tu capacidad de realizar la actividad? Puedes usar las opciones del diagrama de barras y de punto de hoja de cálculo e interpretar lo que se te pide. ¿Por qué? Porque ahorita ya estás conociendo de qué se trata esto. Dice, el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina como el fin de alcanzar crecimientos válidos mediante instrumentos confiables se denomina metodología y vamos a ver este videito. Que te recuerdo, no es... El método científico es una técnica utilizada por la ciencia que consiste en una serie de pasos para obtener conocimiento sobre un determinado problema o fenómeno natural. Dichos pasos son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. El primer paso del método científico es la observación, que consiste en poner atención cuidadosamente a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor e identificar aquel que sientas curiosidad por investigar. Es por esta razón que a los científicos les llaman los eternos curiosos. Un ejemplo sería el observar que las plantas y las hojas de los árboles son de color verde. El segundo paso es el planteamiento del problema. En esta etapa se realiza una serie de preguntas sobre el fenómeno o problema observado y determinamos de manera específica qué es lo que queremos investigar. Por ejemplo, ¿por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde? Tercer paso, la hipótesis. Es dar una posible solución al problema o fenómeno, es decir, lo que tú piensas del por qué sucede lo que vas a investigar. Es muy importante mencionar que puedes estar equivocado en tu hipótesis, pero no importa, ya que aún no has investigado a fondo el problema o fenómeno y puedes tener dos o más hipótesis. Un ejemplo de hipótesis sería, los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque hay algo en su alimentación que las pone de ese color. La etapa de la experimentación es el paso más importante del método científico, ya que en esta fase se comprueba si tu hipótesis es correcta mediante la realización de un experimento. Por ejemplo, se toman algunas hojas verdes, se ponen en un recipiente con alcohol y se calientan hasta hervir. En los análisis de los resultados, vamos a interpretar los datos obtenidos en la experimentación y podemos consultar distintas fuentes como libros, internet u otras investigaciones para comprender los resultados del experimento. Por ejemplo, el alcohol se puso de color verde porque se extrajeron los pigmentos de las hojas y ese pigmento se llama clorofila. Las conclusiones son el paso final de nuestra investigación. Es aquí donde damos respuesta a nuestro problema o fenómeno estudiado y comprobamos si nuestra hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, las hojas de los árboles y las plantas son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, la cual capta los rayos del sol para realizar la fotosíntesis,
que es un proceso en el cual las plantas producen su propio alimento. Es muy importante llevar a cabo el método científico, ya que con los resultados y conclusiones de nuestra investigación, si es de mucha relevancia para la humanidad y la comunidad científica, pueden convertirse en teorías y leyes universales. Pero, ¿qué son las teorías y leyes? Te invito a que los descubras en nuestro próximo video, dando clic aquí abajo. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo. Ya, gracias. Muy bien, entonces vámonos otra vez a la pregunta. Dice que es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables y se denomina metodología científica. Dice, ¿cuál es el método científico más aplicado en la investigación química? Se llama experimental. Es la medida de caracterización más empleado comúnmente y se define como el promedio de los datos. Se llama media aritmética. Es lo más usado en la estadística. ¿A qué paso del método científico se refiere con el siguiente hecho? El investigador comprobó el carácter bactericida del líquido producido por los hongos en experimentos repetidos, con lo cual obtuvo alto nivel de incertidumbre. Es la experimentación. La 29 dice, ¿cómo se le llama a la colección de todos los resultados posibles de un experimento? Evento. Es el filósofo que se considera el iniciador de la lucha por la aplicación práctica del conocimiento científico, dando lugar al desarrollo de la tecnología de función de una mejor calidad de la vida para la humanidad. Dice, Francis Bacon fue un célebre filósofo político y abogado, escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Desarrolló en su De Dignitate et Aumentis Scientificarum, en español significa de la dignificación y progreso de la ciencia, una teoría empírica del conocimiento y precisó las reglas del método científico experimental en su Novum Organum, lo que hizo que de él uno de los pioneros del pensamiento científico. Entonces fue Francis Bacon. Completa el siguiente enunciado. Considera Bacon que los principios de ¿quién? Sirven más para fijar y consolidar errores fundados en nociones vulgares que para inquirir la verdad en la metodología científica. Aristóteles. Este señor es Aristóteles. Al lanzar un dado, ¿qué probabilidad existe de obtener un número menor o igual que 4? Aquí hay algo bien importante. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Puede que caiga un 1, puede que caiga un 2, puede que caiga un 3, un 4, un 5 o un 6. Y nos dice, ¿qué probabilidad de que caiga un 4 o menor que 4? ¿Cuántas respuestas son? Son 4 respuestas de un 6, porque son 6 opciones diferentes. 4 sextos es lo mismo que 2 tercios y 2 entre 3 es 0.66. Las edades de los participantes de un concurso de ajedrez son, y aquí están las edades, ¿cuál es la media y la mediana de los datos proporcionados? Recordemos que la media es sumar todos estos datos con 7 participantes. La suma de todos estos datos se tiene que dividir entre 7. ¿Ok?
Y la mediana, recordemos que es organizar los datos desde el menor. Tenemos el 16, que es el más pequeño. Luego tenemos dos 17. Luego tenemos un 18, dos 20 y por último un 21. Y tachamos uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha. Nuestra mediana es 18 y la media es 18.42. Cuando se miden las estaturas de las personas que asisten al doctor, se obtienen variables de 1.5 a 1.85. A partir de ello, se obtiene la media, la moda y la varianza. ¿En qué unidades está definida la varianza? En metros. Se miden las estaturas de las personas que asisten al colegio y obtienen los datos en metros. Los siguientes datos. ¿Cuánto vale la varianza muestral? ¿Cómo se calcula la varianza muestral? Aquí está, miren. Esta es la fórmula de la varianza muestral. Y el dato es 0.0108. Esa es la respuesta que nos da, pero al calcularlo nos dio 0.0086. ¿Cuál es el símbolo de botón de la cinta de operaciones de una hoja de cálculo para aumentar el número de decimales a un valor numérico en la celda? En la misma pregunta viene ya la respuesta. ¿Cuál es el símbolo del botón de la cinta de operaciones de una hoja de cálculo para disminuir el número de decimales a un valor numérico de la celda? En la pregunta viene ya la respuesta. ¿Qué fórmula se utiliza para obtener el máximo que se tiene en un conjunto de celdas de A1 a A4 y de B1 a B4 en una hoja de cálculo? Esta es la fórmula que se debe de inscribir en la celda para que te dé esta operación. ¿De dónde sacamos esto? En la guía número 2 vienen varios comandos. Una empresa de investigación de mercado realiza encuestas para determinar si el nivel de consumo de producto puede incrementarse a partir de la publicitaria en diversos medios de comunicación como la televisión y el radio. ¿A qué etapa de la estadística corresponde este proceso? A la recolección de información. Y se analiza el siguiente caso y responde lo que se indica. Se desea investigar la influencia del consumo de opiáceos en el comportamiento de los estudiantes de bachillerato utilizando una muestra aleatoria simple del tamaño n es igual a 320. Quiere decir que se va a estudiar a 320 individuos. Se entrevista a cada estudiante de la muestra preguntándole si ha consumido alguna droga y en su caso los problemas que ha ocasionado esta práctica. Todas las preguntas se responden con un sí o un no. Por la forma de diseñar y aplicar el cuestionario, se garantiza que las respuestas son confidenciales y que no hay influencia por la opinión de otros estudiantes, familiares o amigos. Cuando se analizan los datos, observan que la proporción de estudiantes cuyo comportamiento se ve más afectado o influido por la droga es precisamente constante alrededor del 6%. ¿Qué tipo de distribución puede esperarse en este experimento? Justifica tu respuesta. Ahí les va. Es la binomial, porque la proporción de respuestas es independiente, constante y se codifica como sí, con un 1, no como un 0. Aunque aquí nos cambian los valores, ¿eh? Acuérdense que la distribución binomial es bi porque son dos opciones. Bi significa 2. O sí lo hace o no lo hace. En el caso de que sí lo haga, se da un valor de 1. En el caso de que no lo haga, se da un valor de 0. Y hasta aquí terminamos nuestra primera clase de la materia de estadística. ¿Dudas, preguntas, quejas, Ricardo? No, ninguna, prueba. ¿Le entendimos? Sí, ahí va. Ok. Voy a detener el video para que no se haga más pesado, ¿ok?